Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, lunes 31 de marzo del 2025. Y bueno, con esta voz, con esta hermosa voz que hoy traigo, vamos a estar en este programa de la Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en igualdad, ya sabe, los cambios de clima, etcétera, pues eso tiene algunas repercusiones, pero tenemos la mejor actitud, como siempre, para estar en este programa que siempre tiene y coloca los puntos interesantes, nodales que tenemos que tener en el análisis precisamente de la presencia política de las mujeres y sus derechos humanos. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que nos acompañe en esta emisión. Les recuerdo que los números en cabina 55 35 08 47 61 están disponibles para que usted nos haga llegar todos sus comentarios, sus opiniones. Siempre hay temas polémicos en esta mesa, así que vale la pena escuchar lo que también ustedes tienen que decir. Y recordarles que nos pueden encontrar tanto en las redes sociodigitales, en X y en Facebook como CIMAC Noticias, en cada una de nuestras cuentas personales, Marta, Angélica, Alma, yo misma, ahí estaremos encontrándonos y recordarles que la retransmisión de todos los jueves en esta radio está siempre a las 11 de la mañana en el 97.3 de FM. Y no podríamos no tocar el tema de lo que fue el escándalo, déjenme nombrarlo así, Marta Angélica, el escándalo de que vimos el martes pasado, eh, grotesco además, diría yo, la Cámara de Diputados y de Diputadas, eh, con todo el tema de Cuauhtémoc Blanco, una petición ciudadana de desafuero que se entregó, que la Junta de Coordinación y que, bueno, pues la comisión instructora tendría que resolver, etcétera, y finalmente decidieron que el proceso de desafuero no siguiera su camino. Colocaron nuevamente en tela de juicio a las víctimas, nuevamente arroparon a los señores acusados de agresión, pese a tener la 3 de 3, pese que ese mismo Congreso fue el que aprobó las reformas constitucionales como igualdad sustantiva, como una vida libre de violencia para las mujeres. Y permítanme hacer, Marta, Angélica, este pequeño preámbulo de introducción, porque es ese Congreso el que hizo lo que hizo el martes y lo que va provocando que se empiecen a colocar las miradas solo sobre las diputadas y no sobre la estructura política patriarcal que permite una y otra vez este tipo de situaciones y que hombres como Cuauhtémoc Blanco, pero puede ser el exgobernador, se me fue el de Guerrero, que ahorita seguramente me van a ayudar con sus... El senador Salgado Félix Macedonio, Macer. efectivamente. Muchas gracias, mi querida Angélica. Y además no abrió su micrófono, fue muy prudente, solamente me lo nombró. Pues esto es lo que hay en medio, mi querida Marta Tagle, eso es lo que está. Y yo escribía la semana pasada, creo que las mujeres, uno, tenemos que reivindicar sin lugar a dudas que la paridad como derecho es para todas y eso hay que defenderlo, pero que las feministas tenemos que ser más exigentes con quienes, y las mujeres en general diría yo, con quienes damos votos, porque necesitamos mujeres autónomas, con pensamiento propio, que sean capaces de pactar entre ellas para defender las convicciones. Hubo algunas compañeras diputadas que no votaron a favor de la línea, ¿no? Y tú lo sabes bien, Marta, los costos de la indisciplina en los partidos políticos, Angélica es otra que puede contar perfectamente lo difícil que es sobrevivir en estas estructuras partidarias machistas, sexistas, patriarcales, en fin, no es sencillo. Y creo que por eso valía la pena hablar del tema por todas las implicaciones que genera el tema más allá de Cuauhtémoc Blanco, pero sin duda también hablar de él, Marta Tagle. Sí, muchas gracias, querida Lucía. Deseando que pronto, muy pronto recuperes totalmente tu voz y también muchas gracias
a todo el equipo de CIMAC Noticias que te acompaña esta mañana y por supuesto un enorme gusto como siempre compartir este espacio con Angélica de la Peña, mi compañera, que nos ha tocado compartir varias batallas juntas. Entonces, primero, o sea, yo creo que quizás un poco lo que pondría sobre la mesa es que quizás no nos sorprende un poco el resultado, ¿no? O sea, sabíamos de alguna manera que las disciplinas partidistas, el fuero, la impunidad, ¿no? Pues, se imponen siempre, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera lo teníamos, albergábamos cierta esperanza por la posibilidad de que hay más mujeres, por la denuncia en el caso de Cuauhtémoc Blanco directamente relacionada con un delito de violencia sexual en su contra. Entonces, por eso albergábamos alguna esperanza, pero digamos que el resultado en sí no nos debe de sorprender. Lo que sí me parece como que a todas nos tiene como apesumbradas es la manera en la que se dio, ¿no? O sea, como tú decías, lo grotesco del asunto fue ver que las mujeres se prestaron o fueron usadas para que ellas fueran las que lo defendieran, para que lo corearan, para que le abrieran el espacio, para, ¿no? Em, y que además se violentara a todas aquellas que en algún momento se habían manifestado en contra. Finalmente fueron 22 de Morena y las de PT que votaron en contra y entonces me parece eso importante señalarlo porque sin duda les debe estar costando mucho. Entonces yo creo que eso fue lo que más nos dolió, nos molestó, nos dejó así todas como qué onda, qué nos toca hacer ahora, sobre todo las que estamos trabajando en temas de paridad. Y en ese sentido me gustaría poner dos vertientes del tema que me parece necesario tener. Uno, justamente lo que tú decías, qué hacer más allá de Cuauhtémoc Blanco en los temas de violencia sexual. Porque me parece, y hoy lo apunta muy bien Angélica en su columna y seguramente hoy lo comentará, no estamos hablando de la víctima de Cuauhtémoc Blanco y las condiciones en las que se encuentra ella, o sea, los riesgos en los que se encuentra por haberle denunciado públicamente y muchas otras tantas víctimas de violencia sexual. Los datos del Secretariado Ejecutivo, justamente en ese día que se dieron a conocer el 25 de marzo, muestran una tendencia al alta precisamente en la violencia sexual a las mujeres. Es latente el crecimiento de la violencia sexual a partir de la pandemia, se ve claramente en las tendencias. O sea, el confinamiento vino a incrementar la violencia sexual contra las mujeres y no vemos, ¿no? Ninguna política en ese sentido. Y entonces, ¿qué sucede cuando se mandan estas señales de impunidad? Que puedes violentar a una mujer y no creerle su voz y que no pase nada, ¿no? O sea, porque nadie ha vuelto a poner la mirada en ella. Y la presidenta dijo, estamos con las mujeres, pues sí, pero no sé si alguna de esas mujeres de las que están con ella en el gabinete se ha dignado en a buscar a la víctima y saber si está bien, si necesita algo, si no parece ser que haya nada de eso. Entonces, un tema es el tema de las víctimas y la violencia sexual, que creo que hay que discutirlo en serio, porque a mí sí me preocupan estos datos del Secretariado Ejecutivo, que además son datos oficiales. Y el otro tema, el otro gran tema que nos lleva a tener una reflexión profunda es justamente el tema de la representación política de las mujeres. O sea, durante muchos años, muchas mujeres, incluida tú, Lucía, Angélica y otras tantas, hemos luchado en conjunto y hecho estrategias para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, para que estemos representadas políticamente, para que accedan cada vez más mujeres a los espacios de toma de decisiones, hasta que finalmente llegamos a una paridad numérica en los congresos, a que tenemos diputadas, senadoras, gobernadoras, etcétera. Y sin embargo, lo que nos dejó en evidencia en el Congreso es que quienes siguen teniendo y detentando el poder son los hombres. O sea, yo perfectamente imaginaba la escena de que ellos estaban cómodamente riendo desde su oficina, viendo el transcurso de la pantalla en una sesión, mientras mandaban a las mujeres a que se pelearan y hicieran todo este espectáculo para proteger a Cuauhtémoc Blanco. Y eso sucede porque ellos son los que deciden incluso quién sube a hablar a la tribuna, ¿no?
Entonces me parece que sí tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que nos resta ahora que ya se concretó la paridad numérica, pues para que efectivamente podamos empoderar a las mujeres, porque me queda muy claro y con eso termino, que cuando las mujeres nos indisciplinamos, obviamente hay costos políticos, pero creo que la única manera de que el costo ahora sí que se reparta y que sea menor es cuando se hace en conjunto, cuando efectivamente se empoderan de manera colectiva y me parece que la única oportunidad hubiera sido que efectivamente, no sé si las 251 diputadas, pero la mayoría de ellas hubieran hecho un frente común. Y eso sería un giro de moneda, un mensaje poderoso para no solo las estructuras partidarias, Angélica de la Peña, para la víctima, como bien lo señala Marta, porque yo no quiero estar en los zapatos de ella. Lo que sí sé es cómo está la víctima de Macedonio, arrinconada en su casa, porque todos los días la amenazan. Sí, Esos son los costos que pagan las víctimas. La víctima de este hombre de Guerrero está bajo el cobijo del mecanismo de protección precisamente por el contexto de riesgo que tú lo acabas de señalar muy bien, Marta, que tienen las víctimas cuando se enfrentan a los hombres poderosos. Angélica, te pediría una primera idea, porque estamos a 3 minutos del corte y regresando del mismo, tomamos contigo, ¿te parece? sí, muy bien. Bueno, antes que nada quiero manifestar que signo totalmente lo que acaba de decir Marta, no tiene desperdicio. Hace un resumen y plantea los dos asuntos medulares que tienen que discutirse. Tú tocas ahorita el asunto de las víctimas que se encuentran totalmente solas y todavía la falta de compromiso, de conciencia, de entender desde un punto de vista más diagnóstico quienes están en posiciones de poder. Deja que hayan llegado por la paridad, que es un mérito que siempre estamos recordando, esa gran lucha. No, el que tengan elementalmente una solidaridad, ya no sororidad, sino una solidaridad, una sensibilidad de entender la situación en la que dejan a la víctima, la vulnerabilidad en la que dejan a la víctima, cuando no solamente la abandonan, sino además hay les restriegan que se equivocaron, que no están con ellas. Me parece que eso es muy grave y yo no lo esperaría de parte de otra mujer que sabe perfectamente bien que las violaciones o los intentos, como este caso del delito de violación en grado de tentativa, dejan a las mujeres en una situación totalmente deplorable, vulneradas, arrinconadas, tiradas como muebles viejos, porque todas lo saben, porque no estamos ante un ambiente nacional, vivas donde vivas, en donde no se refleje que más del 40 y tantos% de quienes sufren violencia es violencia de tipo sexual. Son agresiones que sufres en la calle, en la escuela, en el trabajo, en tu propia familia. Es algo con el que crecemos todas las niñas cuando lo fuimos. No lo entendemos, no lo sabemos, pero lo vemos todos los días. Entonces, no entender elementalmente que eso que está viviendo la víctima, con tus decisiones la estás poniendo en una situación de gran vulnerabilidad. Absolutamente. No le agrego nada a tu cierre, mi querida Angélica. Nos vamos al corte de estación, volvemos. No se vaya, estamos en la mesa política. Angélica, ¿con qué continuamos? Tú colocas, bueno, recuperas muy bien todo el tema de las víctimas y como ya lo anunciaba Marta, en tu columna vindicar el no estar solas, porque es todo, eso es parte del cómo, ¿no? El cómo que fue absolutamente violento, agresivo, ay, no sé, o sea, no hay por dónde disculpar lo que ocurrió el martes pasado en la Cámara de Diputados, Angélica de la Peña. Y bueno, Nidia Fabiola Blanco, que es media hermana de Cuauhtémoc Blanco, agradeció la movilización, este meeting que se organizó el sábado pasado de manera muy rápida
a todas estas mujeres, organizaciones que pudieron manifestar con su presencia su apoyo, su solidaridad con ella. Y también mencionó, no las voy a poder acompañar porque yo tengo miedo de Cuauhtémoc, de su familia, de las reacciones. Yo estoy en peligro, mi vida peligra, lo dijo. Y entonces ella lo pudo decir, pero miles de mujeres no tienen acceso a las redes y se quedan silenciadas, tristes, con muchos riesgos, muy temerosas, porque también resulta que en su familia son raras las que tienen solidaridad. Entonces estamos hablando de un problema estructural en donde el hombre tiene el poder, puede hacer lo que le venga en gana con otra mujer, porque las mujeres son vistas como objetos sexuales además, ¿no? En donde puede llegar un medio hermano, un padrastro, un vecino, un compañero, el marido, qué sé yo, a decir, a ver, en este momento yo te violo, porque a mí se me da la gana. Entonces, esa situación que está en la carpeta que se ventiló, de cómo ella platica, bueno, hace una declaración de cómo fue el evento, que este tipo llega borracho, se mete a su cuarto, avienta la puerta, la toma, la saca de la cama, le arranca el pijama, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que vemos muy seguido y por desgracia, nosotras, Marta, tú, todas las que hemos trabajado para tener paridad en los encargos de decisión y de poder, es para llevar la voz de todas esas víctimas. A mí me apena terriblemente que las diputadas que no solamente votaron para proteger con el fuero a Cuauhtémoc Blanco, sino también aquellas que las vimos haciendo ademanes misóginos horrendos, las que le gritaron al señor, no está solo, no está solo, mientras una, violentando la norma reglamentaria, la ley del Congreso, le da la palabra, este tipo sube como si fuera a ir a ser victoriado después de haber metido un gol, sube a defenderse, a decir que él es, esta señora me está diciendo algo, me está ofendiendo. No hay manera de defender a esas mujeres que están en ese tipo de cargos, porque podían, como otras que también votaron, se quedaron silenciadas, disciplinadas. Nos sorprendieron varias que conocemos muy bien y que allí llegaron y que antes las hemos escuchado con discursos feministas, hablar y con un gran conocimiento de la lucha que han dado las mujeres, pero ahí disciplinadamente votaron para seguirle conservando el fuero a este señor, para que la víctima no pudiera tener condiciones de enfrentarlo ante la ley, ante la justicia. Eso es verdaderamente lamentable. Entonces, nosotras sí tenemos que, querida Marta, seguir insistiendo en que los partidos políticos no pueden seguir usando, yo lo digo, sin tapujos, con toda claridad, no pueden seguir utilizando los cargos, la lucha que hemos dado todas desde hace decenas de años, desde el siglo pasado, para que estén allí las mujeres representando a otras, no pueden seguir usándolos para poner a mujeres que nada tienen que ver con los derechos de las mujeres, que no tienen ningún compromiso, que van a hacer ahí lo que el hombre les diga, lo que su jefe, su líder les diga, y nosotras sigamos trabajando para que ellas lleguen y el deterioro hacia afuera, yo todavía escucho que en el debate algunos electores dicen, a ver, ya ven, ¿para qué nos piden el voto ¿para qué nos dicen que las mujeres tienen que ir? Si llegan y ahí están siguiendo instrucciones de los señores. Sí, hay que entrar a un análisis. A ver, ¿por qué tenemos que perder el tiempo en dar explicaciones de cómo este tipo de situaciones son procesos? No, hay que poner el punto sobre la I. Y lo quiero decir ya para terminar. Los partidos políticos no pueden
estar decidiendo candidatas que no tengan compromisos, mínimo con la técnica legislativa, con el conocimiento de qué van a ir a dar allí cuando están en el encargo, pero sobre todo que deben ese encargo a miles de mujeres que dieron su vida para que las mujeres estuviéramos en los encargos de poder y de decisión, que dejáramos de estar invisibilizadas en la casa para exigir nuestros derechos. Las mujeres debemos confiar en las mujeres que están compitiendo y que van a llegar al encargo a defender nuestros derechos porque nos representan, porque parece hemos luchado. Y yo creo que esta reflexión la tenemos que dar, querida Marta, querida Lucía, con otras organizaciones y con otras feministas y con otras aliadas que hoy están dispensando algunas. ¿Cómo no lo puedo creer? Sí. No, bueno, pero es que ella tiene una historia. No, ¿y dónde quedó la historia? La aventó por la borda en un tris, con un voto a favor del violentador, de ese macho, donde una diputada llega con la camiseta del futbolista a que se le ponga su firma. ¿Qué No, es bueno, esto? sí, bueno, el espectáculo, mi querida Angélica, por todos lados, yo insisto, no hay ningún resquicio de poder justificar lo injustificable. Pero Claro. creo que aquí hay varios elementos que van tocando. A ver, Marta decía, las víctimas se quedaron solas, ¿no? Eso es parte también de lo que vimos. Las estructuras de poder siguen siendo patriarcales y los partidos, los señores siguen decidiendo quién subía a la tribuna, con qué mensajes, qué va a decir. Todo lo que vimos el martes no fue producto de ellas y eso me parece que también hay que decir. No es espontáneo aunque pareciera. Yo creo que era parte de las instrucciones, como me imagino a todos estos machos en sus oficinas, burlándose, riendo, con papitas, casi, casi como viendo la final del fútbol, ¿no? Y gritando desde la banca. Pero aquí hay varias cosas, porque no es más allá de la Cámara de Diputados, diría yo. A la presidenta se le preguntó el tema y la presidenta, lo que dijo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta, la misma que mandó las iniciativas constitucionales, la que ha declarado este año el año de la mujer indígena, la que dijo que no llegamos, que no llega sola, que llegamos todas, o sea, toda ella, lo que colocó fue la duda sobre la víctima. Y dijo, pues habría que ver, ¿no? Porque ahora, ¿quién es ese fiscal? Es decir, no le dio valor a la declaración de esta víctima y no para la otra cosa, sino para decir, hay que esperar que se investigue. O sea, que se llame a la autoridad que investigue, que haga el caso, que la Cámara de Diputados lo tome en serio. La secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, el Senado, calladito. Calladito se ve más bonito. Y ahí hay varias compañeras también. Y no levantaron la voz. Es decir, todo esto es parte de esa cultura política patriarcal, de ver cómo se están actuando de aquel lado, se repliegan. Es decir, aun cuando tienen el mayor espacio de poder formal en este país, como es la presidencia de la República, un mensaje acorde a ello, se acorde a las mujeres, no la frase de estamos con las mujeres, pues sí, pues estamos todos los días en la calle, las mujeres estamos, o sea, pero no se trata de eso, se trata de hoy cómo usas el poder de la elección, el poder de la popularidad, el poder con el que llegó, para que realmente, más allá de una cartilla, las mujeres dejemos de tener lo que tenemos hoy. Ver ese espectáculo nos hace llevar efectivamente a todo lo que eso implica. Y creo que hay que ser generosas con las mujeres feministas especialmente, que han hecho muchísimo para lograrlo todo y todavía les pedimos más, ¿no? Ahora hay que reformen los partidos. Yo me acuerdo, y tú te acuerdas, Angélica y Marta, no nos vamos a leer las manos entre gitanas, dice. Cuando se aprobó el 3%,
para los partidos políticos, para la formación de las mujeres de las bases, se hizo el único estudio sobre el uso de ese 3%. Otra vez, ¿quiénes? Las mujeres. ¿Y qué encontramos? ¿En qué se usó? En bandiles, cubetas, trapeadores. ¿Para qué? Para la campaña de los señores. Porque ellos siguen decidiendo a dónde va el dinero y cómo se usa. Y aún las secretarias, y ustedes lo conocen muy bien, las secretarias de la igualdad o las secretarias de asuntos de las mujeres, como se llame en cada institución partidaria, primero tienen que pelearse con ese señor que solo recibe órdenes de su jefe supremo, como se llame, el turno, ¿verdad? Y entonces él es el que incluso distribuye el recurso para ese, esa formación política de las mujeres. Yo creo que todos son estos temas, y con eso voy a ir cerrando, qué bueno que no iba a hablar, ¿verdad? Que quedan ahí y que no hay que dejarlas solas a las pocas, muchas mujeres que están en los partidos tratando de cambiar, porque ustedes lo saben bien, ustedes son sobrevivientes, son mujeres resilientes dentro de la estructura política que han aprendido a no ceder, a no ceder, a no tirar los cheques en blanco. Y a mí eso me parece que es muy importante reconocerlo público y privado, de la calidad moral tanto de Marta Tagle como de Angélica de la Peña, para hacer este análisis político que no solamente es por su sabiduría, porque la tienen, sino porque han aprendido a sobrevivir en medio, durante, rodeada de tiburones. Y con eso me voy al corte de estación y volvemos. Te dejo los micrófonos, mi querida Marta Tagle. Sí, bueno, pues yo nuevamente en estos dos temas que estamos analizando, primero decir que, o sea, porque dicen, bueno, ¿qué pudo haber hecho la presidenta diferente? ¿No? En todos los casos de violencia contra las mujeres. O sea, el primer argumento es que no denuncian, ¿no? Como en el caso de Félix Salgado Macedonio. Es que no hay denuncias. Y luego cuando ya hay denuncias, es que no está integrada la carpeta, ¿no? Y el juego se llama impunidad. Al final de cuentas, lo que permite que se siga dando violencia contra las mujeres, no solamente la violencia sexual, sino incluida la violencia feminicida, es la impunidad, es este círculo vicioso que siguen jugando todos quienes están en este sistema, perpetuándolo. ¿Y de qué manera se podía romperlo? Justamente mandando una señal clara de que este tipo de actitudes no se van a permitir, de que se le crea la voz de la víctima, porque si en este caso, que es tan vistoso, se le ha negado consistentemente la palabra a la víctima desde la tribuna, que se le dio la palabra al agresor o al presunto agresor, después, este agresor además se refiere a ella como la señora que me denunció 6 meses después. Luego va y hace todo un show en la fiscalía, sabiendo que no le va a pasar nada, nuevamente un show diciendo, esta señorita que me denunció, ¿no? O sea, victimizándola todo el tiempo. Y sin que ella tenga manera, ni una sola voz pública, ni manera de hacerla escuchar. Por eso fue muy importante también la manifestación y las acciones que las activistas dieron este fin de semana para apoyarla, porque es una manera de buscar darle voz pública a las víctimas de manera particular a ella, pero en general a las víctimas porque las atraviesa la misma realidad. Y luego en el otro tema, el tema de la paridad y qué pasa con las diputadas. Ahora sí que sin descargo de las diputadas, porque ahora sí que cada quien su conciencia, yo lo que sí me tengo claro es que los señores de los partidos siguen decidiendo qué hombres y mujeres llegan para satisfacer los intereses de grupo y nada más. O sea, no es cierto que solamente escogen a mujeres sumisas, también escogen a hombres que cumplen con sus intereses. A lo mejor no sumisos porque ellos ya tienen maneras de negociar, tienen impunidad, tienen pactos entre ellos, ¿no? Están muy negociados, saben de qué hablan y cómo lo hablan, ¿no? Pero también, o sea, yo por eso creo que el problema sigue siendo cómo le hacemos para
revertir estas decisiones que siguen estando en las manos de los señores, porque son ellos los que deciden quién llega de candidata y eventualmente de candidata o candidato y quién llega a los cargos de elección, desde las diputaciones, alcaldías, regidurías, todos los cargos de elección popular pasan por las manos de quienes están en los partidos y eso, digo, sin descargar ahora sí que la responsabilidad de cada una. Y finalmente, en ese sentido, me parece muy importante que analizando lo que está sucediendo con las mujeres, sí es muy importante y necesario decirles que la única manera de que se puedan empoderar es hacerlo de manera colectiva. O sea, sí se requiere un empoderamiento individual, de saber que pueden, de lo que valen, de que están ahí por una lucha, o sea, de generar esa conciencia de género que la gran mayoría de las mujeres que están llegando a los cargos no la tienen, o sea, hay que decirlo claramente. La gran mayoría de las mujeres que han llegado a los cargos no tienen conciencia de género, pero esta conciencia de género también implica el que reconozcamos que esto solamente se va a poder de dar la vuelta si hay un empoderamiento colectivo, si actuamos en conjunto, porque pues sí, de otra manera te disciplinan, te amarran, etcétera, y tu carrera se acaba ahí y nunca más vuelves a hacer nada, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que lleguemos al poder también para poder. Y si nos van a cortar las alas, pues se va a poder. Entonces yo creo que sí es muy importante hablar del empoderamiento colectivo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Angélica de la Peña, no solamente este personaje exfutbolista fue a hacer el show en la fiscalía, niega a su media hermana. Ella dice, él dijo, no, pues ni hermanos somos, ni medio hermano, no, no, o sea, no es nada de mi familia. Que eso es el ejercicio del poder. Eso es el ejercicio de poder multiplicado por los medios, multiplicado por las redes. De verdad, ¿qué más decir de esto, Angélica? Y lo que nos coloca Marta no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Bueno, es intrascendente en todo caso para el hecho, para el delito mismo, que sea, me refiero a la comisión de delito, sea o no sea su pariente. Obviamente hay alevosía, ya hay un agravante, siendo además estando en su propia casa y siendo su pariente, sea siendo su media hermana. Pero bueno, él lo hace porque está siguiendo el guión que siguen todos los señores que se están protegiendo entre sí frente al ejercicio impune de su machismo. Me parece que eso es lo que está detrás y para el caso es un distractor en donde quiere seguir ofendiendo, vilipendiando a la víctima, quitándole autoridad y me parece que eso también lo hemos observado y forma parte del mismo guión. Descalificar eso es gravísimo y no hay manera de que puedas regresar la historia y recomponer las cosas si no es pensar hacia adelante. Esto que argumentó el PRI, que se lo he escuchado detenidamente también a otras feministas que argumentan, justifican el no haber votado a favor de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, es un leguleyo. A ver, eso no es verdad. Además, tengo que decirlo porque no está en la discusión de manera debida que este señor está acusado por otros delitos que la gobernadora de Morelos, que por cierto es de Morena, ella ha emprendido contra este señor. Quitarle el fuero a este señor se viene en efecto dominó todas las demás denuncias. O sea, estamos ante un caso sumamente complicado y complejo de impunidad, multi-impunidad. Y hay que decirlo con toda claridad. Entonces, que no vengan y nos sorprendan los argumentos de quienes dicen, no, es que queremos apoyar a la víctima, pero por eso estamos votando en contra de que se desafuere para que la nueva fiscalía, porque el otro que se fue era un corrupto. Y entonces que es el bueno, este fiscal, tenga posibilidades de volver a armar la carpeta y ya no le envíe debidamente, bueno, lo estoy teatralizando,
pero francamente, eso es irrisorio. ¿Quién le cree eso? Es una justificación absurda, tonta y además yo diría innecesaria. Ya tomaron decisión, pues ya tomaron esa decisión. A lo mejor tendrán oportunidad de decir, híjole, la regué y me arrepiento y bueno, pues pues ya lo hice. Ah, pero no hay un viso de arrepentimiento. Porque mira, querida Lucia, querida Marta, todas las personas, los seres humanos nos equivocamos. A ver, Marta y yo hemos sido legisladoras y ya no digo nuestra trayectoria en el movimiento feminista, pero como personas, claro que hemos cometido errores. Por supuesto que hemos cometido errores. Y cuando cometemos errores decimos, sí, pues la regué, aquí no debía haber hecho o votado, decidido o escrito esto. Claro que sí, nadie es perfecto y nadie es perfecta, pero saben que no se puede justificar un error de este calado, porque si eres feminista tienes que estar del lado de las víctimas con A, de las mujeres, porque como feministas lo sabemos, son entre las violencias la más cruenta, la más terrible y la que tiene, está al borde incluso del feminicidio, es la violencia sexual. Es usarte como objeto sexual, como cosa que yo te tomo a la hora que me dé la gana. Y eso fue lo que pasó con este terrible hecho que vimos, que observamos en la Cámara de Diputados, la altísima tribuna de una de las cámaras del Congreso de la Unión, donde Marta y otras, muchas que ya incluso ya murieron, subieron a presentar iniciativas contra la violencia de las mujeres, por los derechos de las mujeres. Esa tribuna hoy fue, bueno, enlodada, es lo menos que puedo decir. Fue para la historia del Congreso, para el diario de debates, es una cosa verdaderamente lamentable, lamentable. Y por eso incluso alguna diputada, el diputado plantearon, oigan, que se quite eso el diario de debates, porque no puede quedar en el diario de debates Okay. toda esa situación de ignominia. Es verdaderamente lamentable. Y yo diría que estamos en buen momento, Marta Tagle, para empezar a interesar el barco. A veces es necesario tener este tipo de situaciones para decir, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué necesitamos hacer, como ya ustedes lo han ido poniendo? Eso creo que es el tema. Ya han señalado ustedes, bueno, el empoderamiento, decía Marta, no solo individual, sino colectivo. Todo lo que hemos logrado las mujeres a lo largo de la historia en materia de derechos humanos ha sido de manera colectiva, organizadas. Nada, nada, nada se nos ha dado nada más porque los pedimos. Si uno revisa la historia, que siempre es bueno, ¿verdad? Poder colocar precisamente ahí los temas, pues ha sido. ¿Cómo, cómo seguir abonando en este proceso, mi querida Marta Tagle? Estamos a 3 minutos del corte, una primera idea y regresamos contigo. Sí, bueno, pues ahorita que decían ambas el tema incluso de corregir y de reconocer errores, no, no voy a decir que fue un error lo de las cuotas, pero hay que recordar cómo, lo que pasó el avance de la cuota, sobre todo del 70-30, ¿no? Que fue cuando los señores, para burlar la ley, metieron a las Juanitas. Pues, ¿qué fue lo que se hizo? Que las mujeres en ese momento, perfectamente, o sea, todas las que habíamos venido trabajando en este tema de los derechos políticos, pues hubiéramos podido quedarnos viendo horrorizadas lo que hicieron los señores, porque sí, o sea, fue dramático ver cómo en la primer sesión del Congreso en el 2009, de repente tantas mujeres pidieron licencia para que casualmente entraran los que eran hombres suplentes, ¿no? Entonces, perfectamente nos pudimos haber quedado ahí. Y no, actuamos. Entonces creo que como tú bien dices, Lucía, este es un buen momento para decir, a ver,
Ya alcanzamos la paridad, hay 251 mujeres, pero ¿qué vamos a hacer? Y creo que es un momento, yo no tengo la respuesta de qué vamos a hacer, pero reunir, hablar, dialogar, pensar estrategias, así como lo hicimos en aquel entonces. Creo que eso es lo que toca ahorita. Que pues no hay que dejar que pase el tiempo porque luego se va olvidando y la indignación a veces se supera rápido, ¿no? Es como, ay, bueno, sí, ya la regamos, ni modo, sorry, volteemos la página. Por eso quieren que en el diario del debate se quite. Pero yo creo que sería un error histórico quitarlo, porque nos tienen que recordar que eso no puede volver a ocurrir, que eso no puede volver a pasar. Y creo que ahí, por eso es tan importante que lo tengamos, porque es esa indignación la que nos tiene que llevar también a movilizarnos y a colocar el ojo donde que hay que colocar. Vamos a un corte de estación, volvemos, no se vaya, estamos en la mesa política. Recuerde, 5535-084761. Volvemos. Marta, ¿con qué continuamos? Digo, es fácil decir empoderarse individual y colectivamente, pero venimos y no lo podemos negar que son parte de las discusiones que hay que hacer para poder repactar. Y aquí permíteme traer a Marcela Lagarde, porque el pacto político entre las mujeres es nodal para poder seguir caminando en esto. Sí, yo creo que justo estamos en un momento en el que tenemos que refrendar ese pacto político, poniendo además en el centro como lo importante, porque yo creo que sin duda nos han venido ganando mucho lo urgente, ¿no? Tenemos un montón de temas, el país no tiene situaciones sencillas, pero yo creo que también sobre la importancia hay que volver a refrendar este pacto entre mujeres y establecer esa agenda mínima común, donde yo creo que uno de los temas fundamentales es eso, ¿para qué queremos el poder las mujeres? O sea, hemos luchado durante muchos años por el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones y ahora ya estamos ahí. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Pues porque quienes hemos trabajado en esta agenda, sin duda creemos que la llegada de las mujeres busca como objetivo fundamental, pues no es solamente que las mujeres tengamos ese derecho reconocido y que sea un derecho reconocido y que podamos ejercer, es decir, que efectivamente podamos ser electas y llegar a esos cargos, sino que además creemos que la llegada de las mujeres debe de servir para transformar el poder y debe ser un poder que sirva a las mujeres a cambiar sus vidas, sus realidades y no solamente a seguir dejando, pues yo les digo luego en broma, pero es muy en serio, ¿no? De que si vamos a llegar al poder para seguir tomando decisiones como los señores, pues para eso sigamos votando por señores, ¿no? O sea, llegamos al poder para hacer las cosas diferentes, no para venir haciendo las cosas que se hicieron mal. Entonces yo creo que sí es muy importante refrendar este pacto y en la medida que lo podamos hacer desde los diferentes espacios donde nos encontramos, convocarnos, reunirnos, analizar el tema, ver los retos que tenemos enfrente, porque me parece que además nos encontramos ahorita en una etapa justamente de evaluación, ¿no? De Beijing más 30 y de decir, pues, ¿qué hemos hecho en estos 30 años? ¿Cuánto trabajo le hemos invertido? ¿Dónde estamos las mujeres? Y hacia dónde queremos seguirle y qué necesitamos hacer para seguir en ese camino, porque uno de los temas fundamentales que nos planteamos fue esta llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, fue la institucionalización de los mecanismos para adelanto a las mujeres, es decir, los institutos de las mujeres, ahora secretarias de las mujeres, los presupuestos públicos, o sea, nos hicimos una agenda que conquistamos, digamos, en Beijing y que 30 años después merece justamente ser evaluada y saber que ahora que ya tenemos eso, ¿qué nos falta, no? Entonces, ¿qué tenemos que modificar? ¿Qué tenemos que componer, recomponer el camino? Porque pues también me queda claro que si no lo hacemos nosotras, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Y ahorita que hiciste así como en el cierre de tu intervención, pues todo lo que hemos hecho en estos 30 años, las instituciones, las leyes, metodologías, investigaciones, no hay, yo creo, escuelas, universidades, centros de investigación que no tengan una línea de género hoy en día. Entramos a la academia, en los medios de comunicación, más lento, con muchos, o sea, en todos lados tenemos retos, mi querida Angélica de la Peña. ¿Qué más? ¿Cómo no? A mí me preocupa, y se los coloco acá, que todo lo ganado
se despolitice y se vuelva un maquillaje mal hecho, ¿no? Cualquier maquillaje es malo, pero hay de maquillajes a maquillajes, o sea, hacer creer a las mujeres de este país y de fuera del país que se están haciendo las cosas para transformar, pero la verdad no se están haciendo para transformar las realidades de las mujeres, sino para seguir fortaleciendo bastiones políticos con una lógica patriarcal. Bueno, mira, querida Lucía, nosotras nosotras que estamos aquí, bueno, tenemos mucho a nuestro favor porque somos una élite de mujeres. La inmensa mayoría de la población femenina todavía tiene muchos atrasos, pero nosotras también sabemos que hay que, como feministas, hacer un análisis diagnóstico, una reflexión teórica desde las herramientas del feminismo para poner cada cosa en su lugar y definir qué hay que hacer para resolver cada uno de los problemas que tenemos, que hoy nos dan como resultado una enumeración de situaciones que hemos vivido, de las que hemos hablado de manera general ahorita, muy anecdóticamente, pero necesitamos hacerlo de manera puntual para saber qué es lo que sigue, cómo vamos a remontar esos obstaculizadores, a partir de analizar las particularidades de el problema que hoy, en marzo del 2025, estamos enfrentando. Marta dice, pues estamos en una fecha inmejorable, 30 años de Beijing, hay que ponernos a discutir sobre cada uno de los objetivos de la plataforma que ha pasado desde que se diseñaron, desde que se acordaron en estos 30 años. Bueno, nosotras igual aquí en México tenemos que ponernos a discutir, reflexionar. Bueno, y Marta también decía respecto al 3%, no, frente a las Juanitas. ¿Qué hicimos después de lo de las Juanitas? Pues corregí la ley. Fórmulas de mujeres, no suplentes hombres, fórmulas de mujeres, ya quedó pétreo en la ley. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es revisar la ley en general, porque es todo un marco jurídico, pero también revisar la política pública, porque la ley es un precepto, pero hay quienes tienen la obligación de implementar, de aplicar la ley. Y hay otros que tienen la función de decir, garantícese la ley cuando se está violando. Yo estoy educada en eso, para ser eficientes en que esta discusión pase de ser simplemente ahora, no nos estamos quejando, pero si alguien pensara de quienes nos oyen, ay, estas señoras están quejando por toda la vida, no, estamos simplemente poniendo anecdóticamente, porque no nos da el espacio para más, los hechos que se suscitaron y cómo se suscitaron de manera general. No hemos analizado profundamente qué fue lo que se violó. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados, pues hay que revisar para que ese tipo de cosas no pasen. Y que el presidente de la mesa directiva, quien sea, en un futuro inmediato, reciba sanciones por permitir ese comportamiento. Ahí pongo un ejemplo. La otra, porque debió haberle llamado a la diputada, oiga, usted no puede darle la voz, porque espérese, usted está en el ya acabó. Pero era toda una trama que hicieron, era un guión. Bueno, pues entonces hay que ponerle obstáculos a que no se vuelva a repetir otro guión que pueden estar inventándose en un futuro inmediato o después en otra legislatura. Lo que quiero decir es que necesitamos revisar las normas, las políticas y empezar a decir, a ver, la Ley General de Partidos Políticos, que hablamos mucho de los partidos políticos, ¿qué tenemos que poner en la ley, Marta? Revisar la Ley General de Partidos Políticos. O sea, los dirigentes no tienen ningún costo, los que tomaron la decisión de brincarse los requisitos elementales que nosotras hemos establecido para que quienes nos representen lo hagan de manera efectiva,
ya no digo decorosamente, pudiera decir decorosamente, no, lo hagan de manera efectiva, donde haya además una rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas. ¿Qué van a rendir de cuentas las diputadas cuando regresen a su estado, a su distrito, y les pregunten, oiga, ¿y por qué votó usted así? O sea, tenemos que empezar a poner esos detentes para que la paridad realmente funcione en el entendido de que corresponde a un gran principio rector de los derechos de las mujeres, que es la igualdad sustantiva. No es la igualdad que conocemos del siglo V de San Agustín, no, no, es la igualdad sustantivo con nombre y con apellido, que refiere a que estemos hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, inscritas en un ámbito de legalidad en donde se nos reconoce a las mujeres como sujetas plenas de derechos. Eso es lo que está detrás y es lo que define el principio rector de la igualdad sustantiva. Pues miren, hoy tenemos paridad en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, 251 de 500. Sí, 251 mujeres diputadas. Pero ninguna, salvo excepción, nos ha informado si lo que hace realmente corresponde a implementar este principio de igualdad sustantiva. Por cierto, no solamente en el evento del 25 de marzo relacionado al desafuero de Cuauhtémoc Blanco, sino cómo trabajan en las comisiones, qué están haciendo desde hoy para que el próximo presupuesto de egresos de la Federación se vindique el anexo 13. ¿Qué se está haciendo para garantizar, por cierto, el mecanismo que tú y yo conocemos muy bien? Yo estuve ahí 6 años, de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, funcione. Porque durante 6 años y lo que lleva este sexenio no ha funcionado como fue concebido. Y puedo hacer aquí una lista larguísima porque resulta que ahí hay mujeres defensoras de derechos humanos que nadie las protege. Periodistas mujeres como tú que nadie las protege. ¿Qué hacen esas diputadas que tienen nuestra representatividad? Y confiamos en que lo que van a hacer allí va a ser a lo correcto para garantizar un Estado de Derecho a favor de las mujeres, un Estado de Derecho de los derechos de las mujeres. Por eso me parece que tenemos una gran tarea, no sé cuánto nos lleve, pero yo creo que las organizaciones, y lo dijo también Marta muy puntualmente, y tú también lo has repetido, las organizaciones tenemos ahora que sentarnos, las colectivas, las mujeres, tenemos que pensar de manera colectiva cuál debe ser nuestra próxima agenda y cuál debe ser la agenda para este rubro, para este otro, para este otro y para este otro. Para las presidentas municipales, nadie piensa en ellas, pero ellos tienen responsabilidad de aplicar la ley. Para los partidos políticos, para los gobiernos, las gobernadoras, tenemos un montón de gobernadoras. ¿Qué están haciendo? Como nunca. Para la presidenta, hoy tenemos presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no le podemos permitir a usted que desde la tribuna que usted representa, desde Palacio Nacional, vilipendie a las víctimas sin saber si tienen o no razón, pues si ella no es jueza. Ella tampoco es ministeria pública, es presidenta y tiene que garantizar los derechos principalísimamente del 52% de la población de este país, porque por primera vez tenemos a una mujer presidenta. Pues ahí está la agenda, por eso era tan importante traer el tema, porque es más allá del personaje. La situación nos ha abierto esto, podemos seguir caminando más, hablando más del tema, pero se nos ha agotado el tiempo. Angélica de la Peña, Marta Tagle, muchas gracias por estar esta mañana aquí en esta mesa política. Recordar que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión musical y la selección musical también. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí
en CIMAC Radio. Haga de este día un gran día también para todos. Hasta luego. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.